Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 3. Eylul de ninguna manera puede aceptar la situación y acusa a Ates de indiferencia. Incluso por un corto tiempo Eylul se había escapado de casa. Ates llevó a Eylul al cementerio, es decir, a la tumba de la hermana que pensaba que había muerto. Eylul vio el cementerio de forma burlona, le dijo a Ates en la tumba estaba bastante adornada. Ates le dijo a Eylul me habías preguntado por qué no me buscaste, pues aquí está la respuesta a este cementerio. Eylul le dijo a Ates esto lo sé, pero ¿por qué creíste esta mentira? Ates le dijo a Eylul yo era un niño pequeño, creí esta mentira, no sabía. Ates empezó a hablarle a Eylul gritando y dijo me dijeron tu hermana murió, me dijeron esta es su tumba. Junto contigo yo también había muerto. Eylul se suaviza un poco hacia Ates, pero de repente explota su rabia. Eylul no puede aceptar, estas no son una excusa válida. Eylul golpeando el cementerio le dijo a Ates tú no me digas que sufriste. Los dolores que tú sufriste al lado de los dolores que yo sufrí son una nada. Yo solo por un trozo de pan durante horas revolví la basura en el frío. Tú alguna vez te quedaste afuera en el frío, te quedaste con hambre, te quedaste sin nadie, yo viví estas cosas. ¿Por qué no me encontraste? ¿Por qué? Ates abrazó a Eylul y le dijo lamento mucho que hayas vivido estas cosas. Eylul empujó a Ates y empezó a darle puñetazos en los hombros. Ates le dijo a Eylul yo viví de todo, ya no te entristezcas por mí, entristecete por ti, ni siquiera hiciste una hermandad. Ates abrazó fuerte a Eylul y le dijo a partir de ahora estamos juntos, nunca más te soltaré. Eylul llora en el pecho de Ates, quiere abrazarlo pero no lo hizo. El hermano y la hermana se desahogaron al pie de la tumba y revolvieron el pasado. Por otro lado, Mercan con su madre habla de lo ocurrido en el cenador del jardín. Mercan le dijo a su madre mi padre Haidar quemó la vida de mucha gente, me entristezco mucho. Otro que mostró a Eylul como muerta, esto se hizo a conciencia. Nermin le dijo a Mercan esto no puede haberlo hecho tu padre, si él lo hubiera hecho ya lo habría dicho. Mercan le dijo a Nermin Eylul aún no sabe al responsable de todo lo ocurrido, pero debe saberlo. Nermin le dijo a Mercan ahora se vive un proceso difícil, no debes abrir este tema. Los minutos avanzaron mientras Mercan estaba sentada en la habitación grande, llegaron Ates y Eylul. Eylul está en un estado exhausto, Mercan le dijo ve a tu habitación, descansa, yo te traeré comida. Eylul le dijo a Mercan yo no soy una niña, durante toda mi vida me las arreglé sola, de nuevo me las arreglaré. Mercan no quiere entrar en una discusión con Eylul y le dijo que sea como tú quieras. Después de que Eylul se fuera, Ates de forma triste le dijo a Mercan Eylul ha cerrado completamente su corazón hacia mí, está muy enfadada. De regreso del cementerio, Eylul en el coche no me habló ni una sola palabra. Mercan le dijo a Ates creo que no debes forzarla, ella está en un proceso, no debes desgastarla más, déjalo al tiempo. Ates le dijo a Mercan yo quiero pasar cuanto antes días bonitos con mi hermana. Mercan tomó el brazo de Ates y le dijo ven conmigo, la pareja fueron juntos al jardín. Mercan le dijo a Ates pasaste un día difícil, ahora aplica lo que te digo. Gira tu cara hacia el sol, cierra los ojos, quédate en silencio. El calor del sol calentará tu cara y tu corazón. En ese momento sonó el teléfono de Ates, la persona que llama es la mujer llamada Saide de la empresa y le dijo a Ates tenía una reunión. Mercan tomó el teléfono de Ates y le dijo a Saide la reunión es importante. Saide le dijo a Mercan no es importante, yo le enviaré los detalles por correo al señor Ates. Después de terminar la llamada telefónica, Eylul le dijo a Ates vamos, acuéstate en la hierba. La pareja se acostaron juntos boca arriba y empezaron a mirar el cielo y las nubes.
Mercan le dijo a Ates: las nubes se van, las tormentas terminan, pero el cielo siempre permanece azul. Mercan usó una frase significativa y dice que la vida es un cielo azul. Mirar el cielo relajó un poco a Ates. Se hizo de noche. Mercan está en el dormitorio, se desahoga por teléfono con Demet. Mercan le cuenta a Demet los últimos hechos ocurridos. Unos minutos después Ates entró de forma triste en la habitación. Mercan, que terminó la llamada telefónica, le dijo a Ates qué pasó. Ates le dijo a Mercan: hace un momento le llevé comida a Eylul, pero no quiso. Eylul, por la tristeza, ha dejado de comer. Mercan usa frases positivas hacia Ates y Ates le dijo: realmente tranquilizas mi alma. Mercan le dijo a Ates: ya es suficiente descanso, ahora iremos a la cocina, haremos la comida que Eylul amaba de niña. La pareja juntos empezaron los preparativos de la comida para Eylul en la cocina. Ates le dijo a Mercan: esto lo pensaste bien. Mercan le dijo a Ates: tú solo concéntrate en Eylul, yo también pienso por ti. Por cierto, ¿por qué me miras así? Ates le dijo a Mercan: ¿acaso una persona no mira a la persona que ama? Ates mira a Mercan de una forma tan afectada que entre la pareja empezó el romanticismo. Ates le dijo a Mercan: que bien que mi corazón eligió latir junto contigo. Mientras Ates y Mercan vivían momentos románticos, las patatas que se cocinaban en la cocina estaban a punto de quemarse. Por suerte Mercan intervino justo a tiempo. Ates y Mercan preparan las patatas fritas, que era la comida que más amaba Eylul de niña. En esos minutos Eylul está dormida y ve una pesadilla. Se despertó de su sueño diciendo: hermano, no me dejes. Mientras Haidar separaba a la fuerza a los dos hermanos, Eylul le grita a Ates: hermano, no me dejes. Este recuerdo traumático no deja a Eylul ni un momento. Eylul ya está en un colapso emocional porque recordó el pasado y recordó aquel periodo traumático. Ates y Mercan prepararon las patatas fritas en la cocina, ahora tocaba servirle a Eylul. Mercan prepara el plato con esmero y lo decora. Para Ates un plato es un plato, no es gran cosa. Mercan preparó un plato de comida elegante para el servicio. Ates también lo aprobó, la abrazó por detrás y le dijo: quedó bonito. En ese momento Eylul entró en la cocina. Ates le dijo a Eylul: preparamos patatas fritas para ti, de niña te gustaban mucho. Eylul ni siquiera prestó atención a la comida, le hizo una pregunta crítica a Ates. Eylul le dijo a Ates: de niño, ¿a dónde me llevaba ese hombre? ¿Por qué nos separamos? Ates se sorprendió porque esta pregunta había llegado de forma muy repentina. Mercan pensó que debía dar una explicación. Mercan, de forma avergonzada, le dijo a Eylul: mi padre no pudo continuar la frase Mercan. Cuando Eylul se entere de que quien arruinó su vida es Mercan, ¿qué haría? La continuación en el 7º episodio.